Es con el anhelo de mi corazón que pueda cumplir el propósito por el cual Dios pues envía esta palabra a cada uno de nosotros, empezando por mi vida, edificando en mi vida y que pueda también edificar en ustedes. Nuestro tema de hoy es que tu fe no falle. Todos sabemos que la fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, sin fe, dice su palabra también, es imposible agradar a Dios. Dicho en otras palabras, así como más palabras comunes, se puede decir, parafraseando este versículo, fe, dice, es aquella convicción y la expectativa de que Dios llevará a cabo todo lo que nos ha prometido en Cristo Jesús. Y esta frase que dice que tu fe no falle, nosotros la encontramos muchas veces en aquellas circunstancias donde estamos pasando por procesos difíciles, muchas veces hasta de peligro, de muerte, y procesos familiares, pero es ahí donde muchas veces nos dicen a nosotros que no te falle la fe, que no te falte la fe, tener fe en Dios. Entonces, llevar una vida que le agrada al Señor no es una garantía de que no vamos a pasar por aflicciones o por pruebas. Y eso lo vemos como ejemplo, tenemos en la palabra, vemos a un Job, en la palabra en el Antiguo Testamento, a Job se le dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos a un José, todo ese recorrido que tuvo previo antes de llegar a ser el segundo, antes del rey, del faraón en Egipto. Y así podríamos mencionar un montón, una lista larga, incluyendo pues nosotros igual, ¿verdad? Como hijos de Dios, que queremos agradarle a Él, llevar esa vida que le agrade al Señor, también no es una garantía que no vamos a tener esas aflicciones. En esta tarde yo quisiera pues que pudiéramos ver la vida de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Pedro era aquel que andaba ahí cerca, más cerca de Jesús. Pedro era muy inteligente. Pedro tenía unas preguntas que cuando Jesús enseñaba, Pedro siempre hacía esas preguntas. Señor, ¿y a quién iremos? Le decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando hubo Jesús hablaba del perdón, Pedro dijo, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Preguntas tan como diría el maestro, pregunta importante, ¿verdad? ¿Quién es el que te ha de entregar? También le hizo la pregunta, pues Pedro, cuando estaba sentados en la mesa en aquella cena, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, Pedro, que a todo lo largo, a la luz de su palabra, vemos cómo él amaba a Jesús. Quiero que vayamos a Lucas 22, del 31 al 34. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. En esta lectura vamos a ver cómo Pedro, cuando Jesús les está indicando que va a ser entregado, que se acerca su muerte, en el versículo 31, dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Aquí Jesús le está diciendo a cada uno de ustedes, no solo le dice a Simón, ¿verdad? No solo le dice a Pedro, pero le dice Jesús, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Jesús le está adelantando a Pedro que él ya ha rogado por él. Aquí vemos un Jesús que se adelanta, un Jesús que conoce todo el panorama y sabe que Pedro va a fallar. Dice, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro le dijo, impulsivo, dice, ir a prisión contigo, aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces.
que no me conoces. Ustedes ven en este versículo, el 31 y el 32, Jesús le dice, Pedro, me vas a fallar, Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús conoce todo. Esto era parte del proceso del aprendizaje para crecer en Pedro. De igual manera, pasa con nosotros. Ese proceso, esas pruebas, esas dificultades que pasamos, son parte del proceso de aprendizaje, de crecimiento, para llegar a obtener cada día, ir alcanzando un poco más de la medida, de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero dice, pero Jesús aquí le está diciendo, pero cuando te restaure, Pedro le dice, que le está diciendo, yo quiero que tú vuelvas para que fortalezcas a tus hermanos. Por tanto, Jesús hablaba que estos 12, la misión que les había dado, pues pudieran cumplir esa tarea cuando él ya no estuviera. En el versículo 33 también vemos cómo Pedro manifiesta ese amor a Jesús. Luego que pasa esto, quiero que vayamos ahora a leer. Ya aquí Jesús le dice a Pedro lo que va a pasar. Cuando Pedro niega a Cristo, quiero que vayamos al versículo 54 al 62. Dice, entonces lo arrestaron, quiere decir a Jesús, lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco, dijo Pedro. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Jesús era Galileo también, ¿verdad? Por eso lo decía que también anduvo con Jesús. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ya este relato, en la palabra, ya se nos indica lo que Jesús ya le había dicho, pero que antes que cantar el gallo, él le iba a negar 3 veces. Aquí estamos viendo nosotros, en el versículo 54, Pedro dice, y Pedro ya de lejos. Mateo relata, los demás dice, huyeron, los demás discípulos, ustedes preguntarán, ¿dónde estaban los otros 12 discípulos? Los demás huyeron, dejándole. Pero Pedro dice, le seguía de lejos. Seguimos viendo esa característica de Pedro, que Pedro tenía ese temor a causa de esa situación y todos los demás huyeron, pero Pedro dice le seguía de lejos. Aquí estamos viendo cómo en esas situaciones, cuando nosotros estamos en ese proceso y el tiempo pasa y vemos que se va poniendo un poco más difícil la situación, empezamos a buscar soluciones más fáciles, más rápidas, porque dijimos, aquí la respuesta del Señor no vino. El Señor seguramente, que no es el mismo Señor que tenemos, que seguramente decimos algunos, se olvidó, y eso no es cierto. Ustedes saben que Él es soberano, ¿verdad? Y que Él no se va a olvidar. La palabra no dice nada de que Jesús tiene algún olvido o que el Señor tiene algún olvido. Entonces, pasa eso, que nosotros tendemos a alejarnos. Eso le pasó a Pedro. ¿Pero qué causa eso también? Seguir de lejos. No quiere decir que hemos dejado de amar a Jesús. Eso no quiere decir. Quiere decir que estamos atemorizados y que de repente la impaciencia, el desánimo, la falta de fe nos puede estar fallando. ¿Y qué sucede? Nos reunimos con el grupo equivocado. Pedro decidió unirse con el grupo equivocado. Dice, en ese grupo dice que Pedro se reunió, dice,
Si ustedes se fijan, en el versículo dice, se reunió, dice, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo. Pedro se sumó al grupo. En ese grupo eran los que estaban contra Jesús. Y de ese grupo son los que empezaron a acusar a Pedro, a decirle, Pedro, este anduvo con Jesús, este es de los mismos. Y en otro de los evangelios dice, la forma de hablar de este me hace pensar que sí, este es de los mismos. Imagínense, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos dicen, no, vos tenés algo diferente aquí. Cuando a veces estamos en esos grupos, cuando hemos tomado esas decisiones, como diría alguien, manotadas de abogado, y decimos, no, esta persona tiene algo diferente. Así le pasó a Pedro y por eso le decían, tú eres de los mismos. Y Pedro ahí fue donde lo negó 3 veces. Cuando Pedro niega a Jesús, niega a conocerlo, yo quiero que vayamos al versículo 61, ahí lo pueden leer, dice, en ese momento, cuando cantó el gallo, en ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. El Señor se volvió y miró a Pedro. Según los relatos de esta historia, dicen que donde estaba Jesús, donde se lo habían llevado, y Pedro, donde estaba con los guardias que se habían reunido, habían encendido una fogata, había suficiente distancia para que Jesús pudiera ver a Pedro y Pedro pudiera ver a Jesús. Por eso aquí el relato de Lucas dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro cuando el gallo cantó. Esa mirada que tuvo Jesús, no, Pedro la sintió como quien dice, te fallé, Jesús. Pero Jesús no fue una mirada como, te fijas, Pedro, me fallaste. Ustedes saben que Jesús es amor, que Dios es amor, y es la misma mirada que hoy Él nos está a nosotros devolviendo, esa mirada de amor de Jesús hacia nuestras vidas, que nos dice, fallaste, pero yo te amo, y aquí estoy para restaurarte, o espera, no tomes esa decisión, que tu fe no falle, sigue esperando, ya llegará el momento, mis tiempos son perfectos, que tu fe no falle. Entonces, vemos aquí que aún Pedro, cuando dice y lloró, dice que inmediatamente a Pedro se le vinieron todas las palabras que Jesús le había dicho, y Pedro lloró amargamente. Amargamente, quiero que hagamos una comparación a un Pedro que llora amargamente, seguramente Pedro se fue a ese lugar, y lo comparamos con Judas. Judas también vendió a Jesús. Judas entregó a Jesús, pero Pedro negó a Jesús. Y vemos aquí la diferencia, y esa es la diferencia que hoy nosotros debemos de tener, irnos de ese lado de Pedro. Pedro se fue arrepentido, Pedro sí pudo arrepentirse y aceptó ese amor que Jesús, a través de aquella mirada de amor, le había ofrecido. Y Judas no. Judas al final no se arrepintió, Judas tuvo esa culpa, permaneció con la culpa, y ya sabemos todos cuál fue el fin de Judas. Pero Pedro, amargamente, ese llanto que le causó esa mirada, fue la que causó. Jesús le había dicho, ya le había prometido, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle. Cuando Jesús resucita, no lo vamos a leer, se los quiero relatar rápidamente. Jesús, cuando resucita, él quiere darse a conocer a Pedro, y quiere que Pedro vea que él ha sido perdonado y ha sido restaurado. Entonces, quiero que vayamos a Marcos 16:7. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos. Esto se lo dijo un ángel a las mujeres que habían ido a buscar a Jesús, a la tumba. Este ángel salió y les dice, no está aquí, el que ha resucitado, Jesús ha resucitado, le dice. Y vayan, anúncienlo, dice el ángel, dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Se fijan aquí cómo Jesús tiene este cuidado, cómo Dios tiene ese cuidado, dice, vayan y díganle a los discípulos de Jesús. Esto es el mandato
fue un mandato del ángel. Y dice, incluido Pedro, incluido Pedro. Aquí dice, no se olviden de decirle a Pedro, no se olviden. Jesús y los ángeles sabían el temperamento de Pedro, ellos sabían cómo estaba respondiendo Pedro a la muerte de Jesús. Lo mismo, el Padre sabe cómo nosotros ahora en esa situación que estamos pasando o en esas pruebas que estamos ahora pasando, cómo estamos. Él sabe de qué estamos hechos. Entonces, él sabía esa situación emocional que tenía en ese momento Pedro, porque Pedro lo había negado. Y por eso Jesús quería que Pedro escuchara la buena noticia, que Jesús había resucitado entre los muertos como él lo había prometido. Entonces, ese es el Jesús que fortaleció a Pedro, la fe de Pedro, es el mismo Jesús que hoy a nosotros nos está llamando a fortalecer esa fe, que tengamos fe, que sigamos adelante, que no desfallezca, que sigamos esperando. Si creemos que es tarde, no es tarde. Jesús está resucitado, ha resucitado y es el que intercede por nosotros ante el Padre. Esa fe, que nunca perdamos esa convicción y la expectativa de que Dios llevará a cabo lo que Él nos ha prometido en Cristo Jesús. Quiero que vayamos a la palabra, a Hebreos 12, del 1 al 2. Pablo aquí nos está dando el consejo y dice, por lo tanto, ya que estamos, dice Pablo, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Ustedes saben que esta vida pues está comparada con una carrera, la que hemos iniciado. Especialmente, dice, el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ya sabemos nosotros cuáles son esos pecados, ¿verdad? Con los cuales luchamos cada día, dice. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, dice, solamente, hermanos, esto solo lo podemos hacer al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Gloria a Dios por este Jesús que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falle, para que sigamos adelante y que salgamos victoriosos, que así como Pedro, todos conocemos el resultado de todo esto de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que supo honrar a Jesús con esa vida que él dedicó al Señor. Lo mismo el Señor espera de nosotros, que le honremos de esa manera. Así que lo único que podemos hacer en medio de esta prueba, de estas dificultades, que no estamos exentos, ¿verdad? Es que fijemos nuestra mirada en Jesús, el campeón, dice la palabra, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.